este debate, el limitar o no limitar la expansión de las ciudades. ¿Qué opinión tienen ustedes respecto del tamaño de las ciudades en Chile, respecto al tamaño de la ciudad en Santiago, que es quizás el fenómeno más llamativo en este sentido? Mira, atendiendo a la actual modalidad de extensión de la ciudad, yo estoy en contra de esa modalidad, ¿no? Simplemente en donde lo único que se realiza es no una ampliación de los usos residenciales y nada más, ¿no? Hay que tener presente ejemplos externos como París y Barcelona, y nos damos cuenta que Barcelona, el área metropolitana, podría ser casi del mismo tamaño que Santiago, ¿no? O París es el área, por así, Île-de-France, es mucho más grande que Santiago, y sin embargo parecen en su función, en su uso, ¿no? Ciudades más pequeñas. ¿Por qué? Porque tienen centralidades, ¿no? Que de alguna manera evitan que los habitantes, los ciudadanos, se tengan que, para atender a sus demandas de equipamiento, de salud, de educación, de empleo, tengan que cruzar toda la ciudad como pasa en el caso de Santiago, ¿no? En este caso, lo que yo abogo es porque de alguna manera, no antes de que aparezcan las áreas residenciales, como lo dije anteriormente, aparezcan áreas que de alguna manera se transformen en centralidades, ¿no? Y a su vez también que se comprometa de una vez por todas el desarrollo metropolitano, el desarrollo urbano de la metrópolis, que a mí me cuesta entender que Santiago sea una metrópolis, ¿no? Una metrópolis es una ciudad no madre que tiene una interrelación fluida y permanente con los núcleos satélites. En este caso no pasa eso, ¿no? Es decir, Santiago simplemente es una ciudad volcada en sí mismo con sus propias limitaciones y sus propias virtualidades, potencialidades, ¿no? A mí me gustaría que el desarrollo de Santiago de una vez por todas se comprometa con la región, que ya fue visualizado en los años 60 por el plan regulador el primer plan intercomunal de Santiago, el año 60, que ya había una voluntad de vincular la ciudad con su interland regional, y en este caso nunca se ha hecho, al revés. Yo creo que tenemos que dar el paso al territorio, tenemos que dar el paso a la región, y de alguna manera la historia de Santiago es la historia eterna, infinita, de la anexión de los núcleos que en aquel momento, ¿no? Años 50, años 40, años 60, constituían ciudades de equilibrio, como San Bernardo, como Maipú, ¿no? Como Puente Alto, que pudieron haber tenido otra papel en el desarrollo de Santiago. Como señalo ahora mismo, ciudades de equilibrio. Por el contrario, el crecimiento metropolitano las anexó, las engulló y al final se transformaron en ciudades dormitorios, ¿no? Pero yo creo que se podría dar el salto a vincular desarrollos, ¿no? En núcleos que ya existen. Por ejemplo, estoy pensando en Lampa. No pensar en Quilicura, pensar en Lampa. No pensar en Maipú, pensar seguramente en Melipilla ya, ¿no? En los futuros desarrollos. Bueno, respecto al tamaño óptimo de la ciudad, hay bastante literatura en eso, y siempre, digamos, ha habido dos maneras de abordarlo. Una manera es ponerle límites normativos a la ciudad, y eso no ha funcionado en ninguna parte del mundo, salvo en Inglaterra, que pensemos que Londres tiene 160.000 hectáreas, el Gran Londres. Santiago tiene 75.000, para que tengamos una idea. Y en Londres lo que se hizo fue poner un green belt, que fue un área, un cinturón verde entre medio de la ciudad histórica y la ciudad que se expandía. Y eso ha sido, digamos, un intento, podríamos decir que no ha funcionado muy bien. De hecho, la ciudad de Londres se ha expandido mucho más allá de ese límite, y eso ha generado un montón de costos. Por lo tanto, esa línea de ponerle límites normativos a la ciudad está relativamente obsoleta. Y así pasa en muchas partes del mundo. Pensemos París, decía Jonás, París tiene 230.000 hectáreas. El Gran París. Santiago tiene 75.000, el Gran Santiago. O sea, para que tengamos una proporción de los números. Entonces, dado que eso no funciona, lo que se ha pensado es otra modalidad, que es el tiempo de viaje. Y eso está relativamente consensuado, que una ciudad sana, o sea, una ciudad que se comporta de forma relativamente equilibrada, no debiera tomar en tiempo de viaje más de 1 hora entre su periferia y el centro metropolitano principal, ¿ya? Y eso te hace que, si tú incorporas mejoramiento del sistema de transporte, puedas extender la ciudad, o si, como dice Jonás, puedes desplazar los servicios y los equipamientos a la periferia, también puedes tener una ciudad más extensa. O sea, el punto no es la extensión física de la ciudad, sino es que cómo tú resuelves esta extensión con sistemas de transporte que permitan reducir los tiempos de viaje, por una parte, y en segundo lugar, con incentivos para que haya actividades periféricas, como servicios y equipamiento, que permitan que la gente reduzca sus tiempos. Ahora,
volvamos al punto de los servicios, que es un tema bien central. La planificación también ha buscado siempre generar subcentros, vale decir que no hay un solo centro metropolitano, sino que la periferia también tenga centros de servicio. Y lo que está demostrado es que esos centros de servicio funcionan en la medida que haya gente. Jonás decía el caso de Maipú, Puente Alto. Claro, partieron como ciudades dormitorio. Primero eran ciudades autónomas, separadas de Santiago. El crecimiento de Santiago las anexó, se conurbaron, como es el nombre que se ocupa para eso. Y a medida que aumentó su masa crítica de población, empezaron a llegar colegios y equipamiento. Por lo tanto, yo discrepo de que Santiago no tenga centros alternativos. Tiene centros alternativos en la Florida, en Puente Alto, en Maipú, en Quilicura, donde hay universidades, donde hay escuelas, donde hay centros comerciales y donde hay áreas de servicios que le restan viajes a la ciudad y permiten que la gente pueda acceder a estos centros alternativos. Ahora, estos centros alternativos van a ser más grandes en la medida que más gente vaya a vivir ahí, porque requieren masa crítica para funcionar. Y eso fue lo que fracasó en la planificación del 60, de pensar de que por el hecho que yo ponía un centro alternativo, lo dibujaba en el mapa, sin que hubiera personas ahí, solamente por ese hecho iban a llegar los servicios. Y no fue así. Los servicios llegaron a la medida que había personas. Volviendo al fondo del asunto, una ciudad como Santiago, digamos, puede seguir creciendo en la medida que el tiempo de viaje de los usuarios que viven, las personas que viven en la periferia, no demore más de 1 hora, para lo cual el sistema de transporte es fundamental. Y 2, en la medida en que yo, cuando planifique, exija el cumplimiento siendo los estándares, que haya servicios, que haya equipamiento y promueva que esos estándares se puedan desarrollar.